Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de daño. La clase anterior nos quedamos viendo algunas generalidades de lo que es el daño. Entonces, vamos a seguir viendo esto. Entonces, vamos a recordar que el daño ocurre en la vecindad del pozo, en las cercanías, no ocurre en la extensión total del yacimiento. Y nada más, ya le estoy proyectando. Sí, generalmente este daño ocurre o tiene mayor efecto cuando nosotros nos encontramos en el periodo pseudoestacionario, y en el periodo de transición normalmente se desprecia. ¿Por qué? Por los tiempos cortos que dura este periodo. Ok, entonces parte de esto nosotros ya lo habíamos visto. Hay algunos modelos que surgen a partir de la solución línea fuente, en donde se hace una combinación de lo que es el delta PS que nosotros habíamos definido previamente, lo que es el factor, la caída de presión por daño. Vamos a recordar que esta delta PS pues va a ser diferente a lo que es la delta P derivada de la presión del yacimiento menos la PWF. Entonces, bueno, al combinar estas dos soluciones, que es la delta PS con el modelo de flujo para un caso en estado pseudoestacionario, pues nos va a dar el modelo de flujo radial, pero ya considerando el factor de daño en estado pseudoestacionario. Entonces, este es el que nosotros, este modelito, esta ecuación es la que nosotros vamos a usar en varios de los ejercicios. Y pues simplemente recordando un poco lo que es la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo nos dice que es el gasto actual, es decir, el gasto real, entre el gasto ideal, que es el gasto que nosotros estábamos pues considerando obtener. Y al final, bueno, pues realizando, esto es parte también de la tarea, realizando aquí algunas operaciones matemáticas, pues llegamos también a una relación entre logaritmos, es decir, el logaritmo natural del radio de Drell y RW, que pues relaciona lo que sería la parte de los gastos, tanto el real como el ideal. Entonces, también se puede acomodar de esta manera, de la que estamos viendo en la ecuación 7, y pues eso es matemáticamente hablándolo. Eso es parte también de la serie de ejercicios que les dejé. Eh, Esto, bueno, digo, hay algo muchas veces que se utiliza también, que es el radio aparente del pozo. Em, este radio aparente, pues depende también, bueno, va a estar dado por lo que es el radio del pozo como tal, pero observemos que en este radio aparente, pues el radio del pozo ya está considerando también o está siendo afectado por un exponencial de daño. Entonces, al final, eso nos va a dar una cosa que es radio aparente del pozo, es decir, este radio está afectado por el daño, por eso es que se le llama aparente, ¿sí? Entonces, aquí está un poco lo que yo les platicaba de las caídas de presión. Esto ya lo vimos, ya no es necesario estarlo repitiendo cada rato. Esto lo vimos la clase pasada. Y ahora, pues vamos a ver algo más gráfico. Creo que esto ayudará mucho mejor a entender lo que es el daño. Tenemos aquí un sistema, un medio poroso. Vamos a ver qué tal se aprecia el color rojo. Vamos a dejarlo en negro. Este es el medio poroso. Vamos a suponer que este es nuestro pozo. Este es nuestro pozo en el medio poroso. Tenemos aquí los disparos
Vamos a recordar que los disparos se realizan durante la terminación para hacer la comunicación pozo-yacimiento. Este es nuestro pozo. ¿En dónde ocurre el daño? Pues el daño ocurre en la vecindad del pozo, es decir, estamos hablando de esta parte, de esta zona. Esto es a lo que nosotros vamos a llamar zona dañada, ¿sí? En esta zona es en donde se alteran las propiedades de permeabilidad de roca y fluidos, y estos poros, por ejemplo, o estos poros, donde está aquí este fluido, estos son los que pueden resultar dañados. El resto de los poros, es decir, esta parte, es decir, todo lo que vaya por fuera de este radio de daño, pues en realidad no va a tener ni siquiera alguna alteración, ni la va a sentir. Es decir, no va a haber pues ningún cambio físico. ¿Y qué ocurre? Pues la presión viene de acá, empieza a caer, empieza a declinar. En teoría vamos a llegar, esta sería la declinación, vamos a llamarla ideal. Sin embargo, cuando llega ya a lo que es la zona dañada, pues en lugar de venir declinando de esa manera o venir ese abatimiento de presión de esa manera que ya traía de un comportamiento, digamos, constante, pues eso es más fuerte. ¿Por qué? Pues por el daño que estamos viendo, y eso es cuando nosotros tenemos qué tipo de daño, positivo o negativo. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo es el daño cuando nosotros tenemos esta caída de presión tan fuerte como está en la línea verde? ¿Positivo o negativo? Positivo, dice Sebastián, positivo, dice Eduardo. Sí, es un daño positivo, es decir, es un daño que nos está afectando. Igual Navarro nos está diciendo eso. Es correcto, entonces, pues por lógica, si nuestro daño, es decir, si nuestra caída de presión fuera, digamos, no tan ligera, entonces si fuera más arriba, pues sería un daño negativo, es decir, estamos ya hablando de quizás una estimulación o una limpieza. Así es la caída de presión. Ahora, ¿cómo es la eficiencia de flujo cuando yo tengo un daño positivo? Es decir, en este caso, aquí yo tengo un daño positivo, right? Y aquí yo tengo un daño negativo. Esto es hablando de daño. ¿Y la eficiencia de flujo cómo sería cuando yo tenga un daño positivo? Es decir, la eficiencia de flujo, recuerden que si está en un estado en donde Q real sobre Q ideal, pues si ambos dan el mismo gasto, pues nos va a dar la unidad. ¿Ok? O sea, la eficiencia de flujo se mide como base tomando el 1. Entonces, si nosotros tuviéramos un daño positivo, ¿cómo sería la eficiencia de flujo? Y si tuviéramos un daño negativo, ¿cómo sería la eficiencia de flujo? A este le vamos a llamar skin. Ahora vamos a ver aquí EF. ¿Quién me lo dice? Eficiencia de flujo. Recordemos que la clase, cuando estábamos viendo comportamiento de afluencia, pues habíamos visto eficiencia de flujo. A ver, adelante, Eric Urbina. Si el daño es positivo, ¿Sí? la eficiencia de flujo es menor a 1, y si el daño es negativo, la eficiencia de flujo es mayor a 1. Ok, excelente. Si el daño es positivo, gracias, Eric,
Si el daño es positivo, la eficiencia de flujo dijimos que es menor a 1, ¿right? Y si no, entonces sería mayor a 1. Ok, excelente, gracias, Eric. Y así es, Sebastián, positivo entre 0 y 1. Negativo mayor a 1 y sin alteración, pues igual a 1, ¿es correcto? Y ahora sigue el delta PS. ¿Cómo sería delta PS? Vamos a ponerlo acá. Delta PS. Delta PS cuando el daño sea positivo o cuando el daño sea negativo. ¿Cómo sería esta caída de presión? Sí, es decir, que venimos de una presión estática. ¿Y nosotros cómo tendríamos esta delta PS, positiva o negativa? Ups. Ya les estoy mostrando aquí. Sorry, not sorry. A ver, ahora sí. Hagan de cuenta que no vieron nada. Es decir, esta delta PS para cuando nosotros tenemos un daño positivo, ¿cómo sería? Y cómo sería cuando nosotros no tenemos daño y cómo sería cuando tenemos un pozo estimulado. Recordemos que la delta PS toma como base el 0. Entonces, si delta PS es igual a 0, pues simplemente no tenemos ningún cambio. ¿Por qué? Pues porque no hay una caída de presión debido al daño. Pero si nosotros tuviéramos el pozo dañado, ¿cómo sería la delta PS? Y si nosotros tuviéramos el pozo estimulado, ¿cómo sería la delta PS? Positiva, delta PS positiva con pozo dañado, dice Alejandro Romero. Positivo, positivo, es decir, mayor a 0. Sí, es correcto, con el pozo dañado, delta PS es mayor a 0. Y con el pozo estimulado, delta PS es menor a 0. Si no tuviera alteración, pues sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre con el efecto de daño que nos puede ocasionar este daño. ¿Qué causas? Pues hay muchas causas que son causas físicas. Las causas físicas, pues vamos a recordarlo, que puede ser terminación, perforación, los fluidos, la migración de finos. ¿Qué ocurre de repente con la migración de finos? Pues esos finos se llegan a depositar en esta parte. Por ejemplo, si tenemos formaciones deleznables que permiten que estas arenas empiecen a migrar, o de igual manera, cuando nosotros colocamos también esta arena puntalante, pues estos finos empiezan a taponar lo que son los poros, ¿sí? Así como se lo estoy mostrando. Ok, entonces estos poros se taponan. Vamos a borrar esto para que no se vea amontonado. Dibujemos nuevamente el pozo.
las perfos. Ok. Y ahora sí. Entonces esos finos taponan nuestros poros y restringen el flujo. ¿Ok? Eso son factores físicos. Recordemos también el lodo de perforación. El lodo de perforación, si llega a invadir, pues nos va a cerrar estos poros que estamos viendo aquí. Los fluidos de terminación de igual manera nos pueden afectar. Este medio poroso nos van a reducir la permeabilidad. ¿Sí? El daño por disparos también nos puede generar un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque pues, los disparos, recordemos que lo que hacen es penetrar en la formación, pero trituran la roca, entonces también nos pueden generar pues una reducción en la permeabilidad. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las causas físicas y algunas de las causas químicas, pues vamos a recordar que nosotros tenemos fluidos dentro de nuestro yacimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, inyectamos algún fluido que no es compatible con nuestro yacimiento? Pues nos puede ocasionar un cambio en la mojabilidad de la roca, es decir, estamos hablando de la mojabilidad y pues puede generarse, digamos que estos cambios en donde a lo mejor aquí, si estamos viendo, podríamos tener un sistema mojado por agua, pero al ocurrir esos cambios de incompatibilidad, pues nos puede generar ya un sistema, bueno, un cambio o una mojabilidad mixta, etcétera. También pues nos puede generar problemas entre la compatibilidad en la salinidad, en el pH, también de los fluidos que tenemos en la roca. Nos puede generar también, también algún problema de emulsiones que pudiéramos presentar, ya sea aquí en la vecindad del pozo, en la parte de los fluidos que están aquí, se pueden formar emulsiones previo a lo que sería la entrada hacia el pozo. Entonces, pues esos son varios problemas, esos ya son problemas químicos. Y hay otros asuntos, bueno, otro tipo de cambios composicionales que son parafinas y asfaltenos, que también se pueden generar debido a esta variación en la composición química. Entonces, pues también se nos puede generar problemas de parafinas dentro del yacimiento, y si se forman problemas dentro del yacimiento es muy difícil removerlos. Estos análisis se realizan cuando se hace el aseguramiento de flujo. Esa es una materia, de hecho es una materia que es una materia optativa. Esa es de octavo semestre, bueno, se puede meter de octavo, me parece que son las optativas, y se llama aseguramiento de flujo. En aseguramiento de flujo se ve lo que son la formación de hidratos, la formación de parafinas, la formación de asfaltenos, entre otras cosas. Entonces, es una materia bastante importante, es una materia que desafortunadamente no está aún como obligatoria, pero si pueden ustedes tomarla cuando ya estén en octavo, en séptimo, bueno, cuando tengan ya la oportunidad, pues métanla y les va a ayudar mucho para, pues ni siquiera solo para los que van para producción o para productividad, en realidad les va a ayudar mucho también si van para yacimientos, si van para perfo, o sea, para cualquiera. ¿Por qué? Porque pues van a entender qué problemas se pueden presentar durante todo el trayecto de los fluidos desde el yacimiento hasta la superficie. Y ahí es en donde ustedes van a conjuntar productividad de pozos, flujo multifásico, conducción y manejo de los hidrocarburos, eh, propiedades de los fluidos, es decir, la parte también de terminación, van a ser todo un conjunto
pues de materias, de todo lo que es la carrera, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos esto, ya tenemos alguna descripción aquí, y luego siguen otro tipo de causas que son las causas biológicas, que pues esas prácticamente se dan cuando, por ejemplo, se hace la inyección de algún fluido con agua sucia y se pueden dar algunas bacterias también que nos van a taponar el medio poroso. Esto no se ve tan bien. Ahora sí. Nos van a taponar el medio poroso y eso, pues entonces nos va a generar más problemas de daño. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Esta materia que yo les comento de aseguramiento de flujo, digo, pues ya prácticamente en un año podrán meterla. En muchas ocasiones también se usa software. El uso de software es bastante importante. Cuando tengan oportunidad, tomen los cursos de la SPI para que puedan capacitarse también en el manejo de software, de diferente tipo de software. Esto siempre da un valor agregado a los ingenieros. El hecho de que sepan manejar diferentes simuladores les dará un valor adicional en lo que se le llaman pues las habilidades ya tecnológicas. Entonces ahora, pues lo que les comentaba, lo que son el daño por los disparos, se tritura la formación, se bajan las pistolas, se realiza el disparo y mucha de ese se le llama, en inglés se le llama debris. Nosotros lo podríamos manejar en español, es, ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará en español debris? ¿Cómo podríamos traducir debris? Son como esos residuos que se quedan, estos residuos que se quedan, no sé, cuando se perfora, por ejemplo, un metal, no le podemos llamar como rebaba, porque eso sería como burdo. Bueno, se le llama debris en inglés, ya después buscaremos cómo se podría nombrar en español, para no usar términos, pues vamos a llamarlos, a veces se usan términos como los de venezolanos, que de repente usan algunos términos medio raros, que pues para nosotros vamos a tener que evitar usar este tipo de regionalismos. Aquí en México se usan otro tipo de términos, entonces evitemos mezclar los términos nacionales con términos extranjeros. Entonces, tenemos aquí un disparo. Este disparo es simplemente, estamos viendo aquí que son diferentes cargas, son varias cargas, y aquí estamos haciendo el análisis de una carga en particular. Tenemos el revestidor, tenemos el cemento, ¿ok? Nosotros con el disparo perforamos este revestidor, perforamos este cemento, y esto es parte de lo que genera el daño a la formación. Y estos residuos son los que yo les digo que son el debris. Y observen cómo pues tiene parte metal, porque es lo que nosotros disparamos del revestidor, de la tubería de revestimiento y de la parte de lo que es el cemento también. Y a la vez tenemos también roca triturada, escoria, sí, tienes razón, Alejandro, como la escoria, sí, esto que se queda aquí. Sí, gracias, Alejandro. Entonces, esta parte que ya tiene, digamos,
lo que es ya el medio poroso, pues tiene roca triturada, roca compactada, y eso pues realmente no tiene permeabilidad. Lo que nos va a dar la permeabilidad es algo como en la imagen que yo les estaba mostrando, que realmente tiene poros interconectados, tiene la facilidad de que el fluido fluya a través de estos poros, etcétera. Eso sí es permeabilidad. Esto simplemente son pues residuos que se quedan aquí y que taponan y que nos reducen esta permeabilidad. Alguna vez me encontré con una persona que nos estaba dando, en teoría, una capacitación, y pues la verdad es que como capacitador le faltaba bastante, no tenía mucha experiencia que digamos, o pues yo no sé, se sacó un sentido bastante ilógico. Y entonces, cuando uno perfora, hay diferentes formas, y unas se le llama bajo balance y otras se le llama sobrebalance. Perforar en bajo balance nos genera una ventaja porque nos permite que a la hora de que nosotros hacemos el disparo, ese bajo balance, nosotros tenemos un diferencial de presión que permite expulsar esta escoria, estos residuos. ¿Por qué? Porque hay mayor presión de la formación hacia el pozo, ¿sí? Y en sobrebalance nosotros estamos perforando con un fluido de densidad más baja de lo que, perdón, de densidad más alta que la presión de la formación. Es decir, que nosotros haríamos esto, nosotros estaríamos casi metiendo fluido a la perforación. Y en bajo, pues nosotros estamos expulsando ese fluido de la perforación, y eso nos ayuda a expulsar también estos residuos. Y entonces esta persona, pues de repente decía que era bueno dejarle los residuos o dejar estos residuos en el yacimiento, que porque pues estos residuos ayudaban a que no se cerraran los disparos, es decir, casi como retacándole aquí residuos para evitar que se cerraran de una manera tan ilógica, de una manera tan absurda, porque cómo vas a dejarle tú pedazos de metal y de roca triturada a una formación. O sea, le estás causando un daño totalmente, pues no tiene nada de permeabilidad, no tiene nada de propiedades, es decir, pues es ilógico. Y yo no sé cómo, según él nos estaba capacitando en esta parte de disparos. Entonces, pues a veces no hay que irnos más allá, hay que irnos a investigar y no nada más dejarnos ir por todo lo que nos dicen. Hay que utilizar también la lógica. Cuando nosotros hacemos disparos, nosotros vamos a tener diferentes características de estos disparos, y entre estas van a estar el diámetro de los disparos como tal, la penetración de los disparos, que tanto pueden penetrar en la roca, la densidad de los disparos, que se refiere a la cantidad de disparos que hay por metro, es decir, a la cantidad de cargas que hay por metro, la fase, que se refiere a lo que es el ángulo que va a tener la pistola, el diámetro del pozo, y la anisotropía, que es la variación de permeabilidad vertical respecto de la permeabilidad horizontal. Entonces déjenme ver si tengo aquí, si lo tengo. Si hasta aquí tienen alguna pregunta o todo está claro, mientras busco un video. Déjenme ver dónde están. Según yo lo tenía fácilmente. Ok, me parece que es este.
Listo, ahí va. Vamos con el camión que yo les había mostrado. Es un camión de línea de acero o wireline. Aquí está el camión de línea de acero. ¿Qué es lo que hace? Este camión manda un impulso eléctrico para activar las pistolas. Las pistolas, este es un cable eléctrico, realmente es un cable eléctrico pues de alta resistencia de carga y que permite pues altas corrientes, altos voltajes. Se mete la pistola colgando, la pistola es un tubo, se mete la pistola, vamos a verlo, se manda ese impulso eléctrico y se perfora. Hay diferentes tipos, hay pistolas que son recuperables, hay otras que ya son pistolas que se van simplemente al fondo, y otras pistolas que son parte de lo que ya es la tubería de perforación. Esto es el tubo, esta es la pistola como tal, es decir, es un tubo, pero observemos que en esta parte que está aquí, en color rojo, pues son parte de las cargas, ¿sí? El número de cargas, lo que yo les comentaba, el número de cargas que hay por metro es la densidad. Y el ángulo en el que van a ir colocadas, es decir, esta está, digamos, orientada hacia, vamos a decirlo, hacia el este, y la otra podría estar por debajo de ella, pero en una parte inferior. Entonces esa sería la fase que hay, es decir, una fase, por ejemplo, 30 grados, 45 grados, etcétera. Estas son ya, este es el cargador, es decir, esto ya trae la carga, ya trae lo que va a detonar. Estas son las cargas, son las que yo les digo que son cargas por metro. Ese es el detonador. Y este es el arreglo, obsérvenlo. Esto es lo que yo les decía de las fases, ¿sí? Aquí podríamos decir que tiene una fase 45 grados. Observen cómo van encontradas. Pero este ángulo puede variar. Esta fase o este diseño pues depende de las características de nuestro yacimiento. Esto se tiene que hacer mediante algo que se llama análisis nodal y se verifica cómo se tiene que, primero el número de fases, la densidad, el diámetro de la pistola, el tipo de pistola, la penetración que nosotros que necesitemos. Mucho de esto pues también está en función de los costos, es decir, pistolas con mayor penetración pues obviamente van a ser más costosas, a lo mejor no se necesitan, entonces necesitamos pues pistolas con una menor tecnología. En muchas ocasiones necesitamos pistolas con alta tecnología, es decir, de alta penetración, y aquí se está corriendo ya la pistola, observen, está bajando, este es el equipo de terminación y reparación de pozos o el equipo de perforación. Se están bajando las pistolas. ¿Para qué? Pues para hacer estos disparos. Esto ya es el proceso de terminación. Aquí está la parte de lo que yo les comentaba, pistolas bajo balance. Y ahí estamos corriendo, bueno, se están corriendo lo que ya todo estas pistolas para realizar pues el disparo en el fondo. ¿Ok? Entonces, así es como se realiza. Eso es lo que estamos viendo respecto de algunos factores, pero bueno, obviamente al hacer estos disparos, pues se puede generar un daño. Este es un método, en realidad ya no se usa, es un método para determinar lo que era el daño por pistolas, no lo vamos a ver aquí a detalle, no, tampoco se los voy a preguntar en el examen, porque pues ya es un método gráfico en donde se utilizaba un diagrama,
se entraba, por ejemplo, con el espesor de lo que es el patrón de repetición o pues prácticamente lo que se le llama, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se entra con el radio del pozo, entramos con el radio del pozo que vamos a tener 6 pulgadas, luego cortábamos con la anisotropía que está aquí, en este punto se tienen diferentes parámetros de anisotropía, luego se cortaba con la fase o desfasamiento, que aquí lo nombra así, luego se corta con la penetración de la pistola, que es este punto, y al final esto nos da el daño por disparos, que es el daño SP2. En realidad esto pues nada más está aquí indicado para que ustedes sepan que existe, pero pues ya no lo vamos a ver nosotros a detalle. También hubo algo que hay otro tipo de factor de pseudo daño, que es el factor de penetración parcial y desviación del pozo, que este fue desarrollado por el doctor Eversín Coley. No sé si han escuchado nombrar al doctor Eversín Coley, mexicano, da clases también en posgrado. Tiene bastantes estudios o bastantes investigaciones en well testing. Y el doctor desarrolló este pseudodaño, o encontró que existe un pseudodaño en lo que es la penetración parcial y la desviación del pozo. Sin embargo, algo interesante en este factor de pseudodaño es que van acompañados, es decir, no pueden separarse estos dos factores nunca. Entonces, cuando uno evalúa estos factores, pues siempre hay que evaluarlos en conjunto. ¿Qué es el factor de penetración parcial y qué es el factor por desviación del pozo? Pues es lo mismo, vamos a ver de una manera más explícita. Vamos a borrar nuevamente esta parte. Y si nosotros observamos nuestro yacimiento, vamos a decir que este es el espesor total si nosotros nos vamos de cima a base, ¿sí? Este es H, todo esto es H. Esto lo vamos a nombrar H. H, espesor total. ¿Y qué ocurre si yo no penetro completamente mi espesor? Eso es a lo que se refiere con daño por penetración parcial, ¿sí? Vamos a suponer que yo llego hasta acá. Esto es un daño que es en sentido positivo, es decir, es un daño que nos va a afectar el flujo. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo más capacidad de flujo en el resto del espesor, sin embargo, yo solo estoy penetrando parcialmente a mi yacimiento, ¿ok? Pero ¿qué ocurre ahora si yo tengo ese daño por penetración parcial, pero yo tengo una desviación del pozo de esta manera? Ups, me fui un poco chueco. Vamos a ver si me sale. Listo, creo que quedó mejor. Y esto es algo que se le llama daño por desviación, ¿sí? Estos son los disparos. Y este daño por desviación en realidad nos va a ayudar en el flujo y este nos va a dar un daño negativo. Es decir, este factor de pseudodaño, estos son pseudodaños. El daño total, recuerden lo que es la suma de todos los pseudodaños, ¿sí? Entonces tenemos un daño por penetración parcial, pero este daño por penetración parcial va a estar acompañado de un daño por desviación del pozo. Entonces al final, pues tenemos una afectación que es el daño por penetración parcial,
pero este daño pues a lo mejor puede ser amortiguado por el daño por desviación del pozo. En este caso, esta desviación es benéfica para nosotros por diferentes razones. En algunas de ellas es porque se incrementa el área de flujo al tener esta desviación, o también por la anisotropía que pudiera presentar el yacimiento. Quizás nuestro flujo pudiera ser, en lugar de horizontal, nosotros pudiéramos tener un flujo vertical, y esta desviación pues nos ayuda a tener mayor área de flujo, y pues esto es lo que nos va a dar también un daño en sentido negativo, es decir, un daño que nos ayudará en el flujo. Entonces eso es la parte también de pseudodaño por penetración parcial y pseudodaño por desviación del pozo, que es lo que estamos viendo en este diagrama de igual manera. Existe también daño por alta velocidad, que esto es pues cuando nosotros estamos teniendo gastos excesivos que pudieran ocasionarnos problemas de turbulencia en la vecindad del pozo. Ocurre puede ser para yacimientos de aceite, para yacimientos de gas. Muy comúnmente ocurre en yacimientos de gas porque pues recordemos que el gas puede alcanzar mayor velocidad. Y estos son algunos factores que pueden generar el daño, que son, por ejemplo, el BO, el espesor, cambios en el espesor, es decir, el intervalo perforado, que es lo que yo les comentaba, que esto podemos tener la perforación de todo el espesor. Sin embargo, solo disparamos una parte proporcional de todo este espesor, y esto pues finalmente se da lo que es el intervalo perforado, la permeabilidad, la cercanía del pozo, el radio, la densidad del gas, del aceite, etcétera. Es decir, todos estos factores, al final, observemos que son diferentes factores de pseudodaño. Pueden presentarse uno, o dos, o tres, o ninguno. Entonces, puede que de estos factores que yo les estoy mostrando solamente tengamos en ocasiones, no sé, el daño causado por disparos, o el daño por desviación y penetración parcial. Podríamos tener solamente estos dos daños. Si nosotros los sumamos, son factores de pseudo daño, los sumamos y nos van a dar este daño total. Es decir, la suma de los pseudo daños es el daño total. Habrá ocasiones en las que a lo mejor se presenten 4 o 5 factores de pseudo daño. Entonces, no es obligatorio que tengamos siempre todos. Y con eso nosotros estaríamos terminando los factores de pseudodaño, y vamos a entrar a la parte de determinación del daño. Esto ya lo veremos en la siguiente clase. Ya les envié su serie de ejercicios, resuélvanla. Tienen como fecha límite para el martes. Es martes 2. Si es martes 2 o es martes 3, déjenme ver. Martes 3 en la noche. Entonces, resuélvanla porque eso les va a ayudar bastante para su examen. Con esto dejamos este tema. Bueno, esta parte de daño nada más les muestro, ya saliéndonos un poco de lo que es el contexto ya del tema. Esto es algo totalmente diferente, nada más para que lo vean, para compartirles. Esta es una viuda, se le llama viuda, esto está tomado desde la plataforma. La viuda es una como canastilla para transferir o para hacer este cambio de personal. Llega uno en la lancha y bajan con una grúa esta canastilla, se sube la gente, te agarras bien fuerte, avientas tus cosas adentro de la canastilla, el personal está por fuera, te agarras bien de estas cuerdas que son, pues son cuerdas, son como redes, y ahí
pues bien agarradito, haces lo que es el cambio de guardia. Entonces, aquí estamos haciendo, bueno, este no soy yo realmente, no me tocó a mí en esta parte. Pero digo, ahí se está haciendo, aquí está bajando ya el personal. Y listo, esta es la viuda para aquellos que de repente tengan duda cuando dicen, no, pues es que la viuda y que se suben en la viuda y etcétera. Estos son cambios de guardia. Aquí va el gordito ya contento de que ya llegó, sano y salvo. Y listo. Y prosigue la canastilla. Ahora se va, en ocasiones se va llena, en ocasiones se va vacía con gente. Y continuará para el siguiente cambio de guardia. Esto se hace pues muy común. Es muy común en la región marina. Ok. Nada más eso fue un brevario cultural. En ocasiones estos cambios pues no son tan buenos. Vamos a observar. Este estuvo más crítico. Observen, lleva gente. El tiempo está jugando una mala pasada. La pericia del gruero es bastante importante. La gente está sostenida. Por eso les digo que hay que agarrarse fuerte, porque si no, pues se da un hombre al agua. Bastante, esto es, por eso le llaman la viuda, de hecho. Pues ahora también puede ser el viudo, ya que ahora también pues hay mujeres y hombres en la plataforma. El operador logró controlar esta canastilla con bastante pericia. El operador de la grúa la logra controlar y ya los está bajando al mar. Pero aquí el problema también es que, por ejemplo, pues podría haber un golpe bastante fuerte contra el barco, contra algún metal o algo, y eso pues sí generaría un accidente todavía mayor. Y listo, aquí pues finalmente el operador ya sigue bajando y pues el objetivo es que si llegan a caer, pues que caigan en el mar. Al final, cuando uno sube, siempre usa chaleco salvavidas. Y bueno, pues finalmente la canastilla logra llegar a lo que es ya el mar y bueno, pues ya no se corre ningún peligro, pero bueno, estos son algunos de los riesgos cuando se hacen cambios de guardia vía viuda. Entonces, bueno, pues esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí les dejé este videito. Listo. Pues por mi parte es todo. Si no tienen más que decir, yo tampoco tengo otra cosa que aportar. Entonces, que pasen un buen día. Nos vemos el próximo miércoles.